Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuando con su curso de estática en el tema de equilibrio de la partícula, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 2.53 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Bjorn Johnson de la 9ª edición. Bien, vamos a leer lo que dice el enunciado. Nos dice, en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que Q es igual a 60 libras, determina la tensión inciso A en el cable AC e inciso B en el cable BC. Bien, antes de iniciar a resolver el ejercicio, aquí veo lo que tenemos. Tenemos aquí dos cables, uno AC con un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. El segundo BC con un ángulo de 60 grados respecto a la vertical. Tenemos aquí dos cargas, una carga Q de 60 libras que está totalmente vertical y una carga P de 75 libras que tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Recuerden que es muy importante ubicar los ángulos que tengamos para cada carga o cada cable respecto a la vertical o la horizontal. Esto para descomponer cada fuerza o carga en su respectivo eje. ¿Sí? Recuerden que en esta parte es muy importante saber descomponer fuerzas en el eje X y en el eje Y. Y algo que también es muy importante es indicar nuestro marco de referencia. Por aquí ya lo tengo. Y esto nos dice que para las cargas o fuerzas que estén en el eje X a la derecha le corresponde un signo positivo. Caso contrario, las que vayan a la izquierda, un signo negativo. Y para las cargas o fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba, también un signo positivo. Igual caso contrario, las que vayan hacia abajo, un signo negativo. Estos signos nos van a servir para cuando planteemos nuestras ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Y justo eso es lo que voy a hacer para resolver este ejercicio. Primero voy a plantear mi primera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Aquí vamos a indicar todas las cargas o fuerzas que estén en el eje X o las componentes que estén en el eje X. Aquí la primera que voy a indicar va a ser la componente de la carga P, que tiene un valor de 75 libras. Y para calcular esa componente de P en el eje X sería multiplicar los 75 libras por el coseno de 30 grados. Y esa componente va hacia la derecha en el eje X, entonces le corresponde un signo positivo. Entonces queda de la siguiente manera, va a ser 75 libras positivas por el coseno de 30 grados. Y la siguiente que voy a indicar va a ser la tensión del cable BC, que se encuentra de esta manera. En el eje X, entonces también debemos descomponer esa tensión del cable BC en el eje X. Y para eso sería multiplicar BC, que es la tensión del cable y nuestra incógnita, por el seno de 60 grados o por el coseno de su ángulo respecto a horizontal, que serían 30 grados. Yo voy a utilizar el coseno, entonces quedaría de la siguiente manera. Esa componente del cable BC en el eje X va hacia la izquierda, entonces le corresponde un signo negativo. Sería menos la tensión del cable BC, que es mi incógnita, por el coseno de su ángulo respecto al horizontal, que serían 30 grados. O por el seno de 60 grados, ahí sería lo mismo, como gusten indicarlo. Y por último voy a indicar la componente del cable AC en el eje X. Esa también está aquí de esta manera. Y su componente en el eje X va hacia la izquierda, entonces le corresponde un signo negativo. Sería menos AC por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Aquí tenemos 30 grados respecto a la vertical y su ángulo respecto a horizontal serían 60 grados. Sería entonces por coseno de 60 grados. O por el seno de 30 grados, ahí como ustedes gusten indicarlo. Y como podemos ver son todas las cargas y componentes que están en el eje X. ¿Sí? Aquí Q está totalmente vertical, esa no tiene componente en el eje X. Entonces mi ecuación la puedo igualar a 0. Y aquí podemos ver que tenemos dos incógnitas, que es BC y AC, y una sola ecuación. Entonces, hasta este punto no podemos resolver la ecuación. Lo que podemos hacer es despejar BC y dejarla en términos de AC. Para cuando planteemos la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, debe ser igual a 0. De ahí podemos despejar AC, que estaría en términos de BC, y la sustituimos en nuestra ecuación. Y así ya tendríamos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces sería sencillo resolverlo. Es lo que voy a hacer. Primero despejar BC de esta ecuación. Y así nos quedaría BC ya despejada. Aquí podemos ver que menos AC por el coseno de 60 grados está restando. Pasaría a ser un término sumando. Aquí ya lo indiqué con su signo positivo. Y aquí 75 libras por coseno de 30 grados serían 65 libras. Y al pasarse un término pasarían restando. Aquí ya la tengo, menos 65 libras. Y finalmente aquí el menos coseno de 30 grados están multiplicando a BC. Pasarían dividiendo. Y aquí ya los tengo. Y esta ecuación se puede simplificar un poco más para visualizarla mejor. Y quedaría de esta manera. BC va a ser igual a menos 0.58 AC más 75 libras. Aquí lo que hice fue dividir coseno de 60 grados entre menos coseno de 30 grados, que serían menos 0.58, y esto está en términos de AC. Y aquí
dividís menos 65 libras entre menos coseno de 30 grados. Eso nos daría un valor de 75 libras. Y aquí ya tengo mi ecuación para calcular BC, pero está en términos de AC. Entonces ahora debemos plantear una ecuación de AC que esté en términos de BC, para tener solo una incógnita y una ecuación. Y para sacar esa ecuación, primero voy a plantear mi segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Y aquí primero voy a indicar la carga Q. Esa carga Q está totalmente hacia abajo en el eje Y, entonces le corresponde un signo negativo. Entonces sería menos la carga Q, que tiene un valor de 60 libras. La siguiente que voy a indicar va a ser la componente del cable BC en el eje Y. Y para calcular esa componente sería BC por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que es este de aquí, 60 grados. Y esa componente del cable BC en el eje Y va hacia abajo, entonces también le corresponde un signo negativo. Sería menos BC por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, 60 grados. La siguiente que voy a indicar va a ser la componente del cable AC en el eje Y. Esa componente va hacia arriba en el eje Y, entonces le corresponde un signo positivo. Sería más AC por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que es este de aquí, 30 grados. Y finalmente voy a agregar la componente de la carga P en el eje Y. Esa componente de la carga P va hacia arriba en el eje Y, entonces también le corresponde un signo positivo por el coseno de su ángulo respecto a la vertical. El ángulo que tiene la carga P respecto a la vertical sería el ángulo complementario de 30 grados, serían 60 grados. O bien por el seno de 30 grados, ahí como me gusta indicarlo. Y como podemos ver, son todas las cargas y componentes que están en el eje Y. Entonces mi ecuación ya puedo igualarla a 0. Ahora lo que voy a hacer en esta ecuación será despejar AC y dejarla en términos de BC para poder sustituir esa ecuación aquí en mi ecuación de BC, y así tendría únicamente una ecuación y una incógnita. Entonces ya sería sencillo resolverla. Entonces aquí voy a despejar AC. Y AC nos quedaría de esta manera. Aquí lo que hice fue simplificar esta parte, los 75 libras por coseno de 60 grados menos 60 libras. Eso me daría un valor de menos 22.5 libras, pero al pasarse un término pasaría con su operación inversa, que sería sumando. Aquí ya la tengo. Y aquí el menos BC coseno de 60 grados está restando, pasaría a ser un término con su operación inversa, sería sumando. Y finalmente aquí el coseno de 30 grados está multiplicando a AC, pasaría a ser un término dividiendo. Y aquí me quedaría mi ecuación. Esta ecuación la puedo simplificar un poco más y quedaría de la siguiente manera. AC sería igual a 26 libras más 0.58 BC. Aquí lo que hice fue dividir 22.5 libras entre coseno de 30 grados y me darían 26 libras. Y aquí más BC coseno de 60 grados entre coseno de 30 grados y nos daría un valor de más 0.58 BC. Listo, ya tenemos la ecuación para calcular AC y para calcular BC. Aquí lo que voy a hacer será tomar la ecuación de AC y sustituirla en mi ecuación de BC, aquí en esta parte. Y quedaría de siguiente manera. BC va a ser igual a menos 0.58 por AC, pero aquí voy a sustituir el valor de AC, que es de 26 libras más 0.58 BC, más 75 libras. Listo, aquí aplicamos propiedad distributiva y BC nos quedaría de la siguiente manera. Aquí al aplicar propiedad distributiva sería menos 0.58 por 26 libras sería igual a menos 15 libras. Menos 0.58 por más 0.58 BC sería igual a menos 0.33 BC. Más 75 libras. Y aquí simplificamos menos 15 libras con más 75 libras serían 60 libras. Y aquí menos 0.33 BC está restando. Pasaría a ser un término con su operación inversa, que sería sumando. Y quedaría de esta manera. Y aquí nada sería despejar BC. Y 1.33 está multiplicando a BC. Pasaría a ser un término dividiendo. Y quedaría de esta manera. Así que BC nos quedaría que es igual a 60 libras entre 1.33. Y al hacer esa operación, BC nos da un valor de 45.1 libras. Listo, ya tenemos la tensión del cable BC. Ahora nos falta calcular la tensión del cable AC. Y para calcular la tensión del cable AC podemos utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Esta. Sustituimos el valor de BC aquí y quedaría de la siguiente manera. AC va a ser igual a 26 libras más 0.58 por BC. Aquí sustituimos el valor de BC, que tiene un valor de 45.1 libras. Listo, y al resolver esa operación,
AC nos da un valor de 52.1 libras. Listo, entonces ya tenemos la segunda incógnita, la tensión del cable AC. Bien, y fue todo el ejercicio. Aquí este ejercicio sí fue un poco más laborioso. Aquí este ejercicio nos pone a prueba la parte de álgebra y la parte de trigonometría. Ahí para que tengan cuidado con esas dos partes. Pero bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que así, hacerme saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.